Hola chicos, nuestra clase de hoy sería la clase 6, el relato como texto narrativo. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es imprimir el texto teórico, cortar por mitades, pegar esas mitades en nuestra libreta, trazar los márgenes laterales, remarcar circulitos y flechas en rojo para poder conectar nuestros sinónimos, anotarlos en los márgenes laterales, para lo cual nos vamos a apoyar del diccionario y vamos anotando los diferentes sinónimos. Por último, subrayamos y ahora sí podemos empezar a ver la clase. Recuerden, si no han trabajado su texto teórico, pausen aquí la clase, vayan a trabajarlo y después regresen. ¿De acuerdo? Ok, una vez que hayan trabajado su texto, que hayan visto la clase, recuerden que hay que llenar el cuestionario que tiene como propósito controlar si están viendo las clases o no. Pues hay que llenarlo al final de esta clase. Después nos vamos a la actividad en Schoology, que en esta semana solamente será una actividad, donde lo que nos piden es redactar un relato a partir de un video que van a, más bien a escuchar, porque en realidad no nos interesa el video, sino el audio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a redactar? Pues justamente de eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar de los modelos textuales. Un modelo textual se refiere a grandes rasgos a la forma que puede adoptar un mensaje, según la intención comunicativa que tenga el emisor. Ok, entonces, conclusión. Un modelo textual es un mensaje con características específicas que tienen que ver con la intención comunicativa. Algo que es importante aclarar es que nosotros constantemente estamos utilizando modelos textuales al hablar, al escribir, pero aunque ahorita los vamos a ver de manera separada con fines explicativos, en la realidad no se encuentran de una manera diferenciada, sino que los vamos combinando. Cotidianamente nos estamos comunicando. Ya lo habíamos dicho, somos seres sociales y por naturaleza necesitamos comunicarnos. Y al hacerlo utilizamos diferentes formas de expresión. Otra vez estamos hablando de modelos textuales. El primero de ellos, la primera forma de expresión o modelo textual, sería la exposición, que consiste en explicar algo. Puede ser una explicación formal, cuando deriva del conocimiento científico, o una explicación informal, cuando parte de la vida cotidiana. Ejemplos. Esta clase tendría una forma de expresión expositiva, porque lo que estamos haciendo es explicando un tema. Pero, por ejemplo, si nos encontráramos a alguien en la calle y nos pidiera apoyo para encontrar una dirección, y nosotros la sabemos, nosotros sabemos cómo llegar porque vivimos ahí, entonces la empezamos a explicar. Y eso sería una explicación informal, pero a fin de cuentas estamos utilizando la exposición. Otra forma de
expresión sería la narración. Narración sería contar algo. Narrar es contar algo. Y nosotros nos pintamos solos para contar historias. Constantemente estamos contándole a los demás algo. El chisme, por ejemplo, sería un tipo de narración. Estamos contando algo. Cuando fuimos a ver una película y nos gustó o no nos gustó, le platicamos a la otra persona y sería un tipo de narración. En fin. La argumentación. Argumentar es dar razones. Dar razones para convencer a mi receptor de algo. El diálogo, que consiste en reproducir literalmente lo dicho por dos o más personas. Y por último tenemos la descripción, donde decimos cómo es algo o alguien. Es como formar una fotografía con palabras. Por ejemplo, miren, allí tienen un teléfono, un iPhone, me parece que es el modelo más reciente, y estamos viendo características, pues ahí solamente algunas, como el tamaño de la pantalla, el peso que tiene, la memoria RAM, etcétera, etcétera. Pero podríamos hablar también del color, de características como la capacidad del video o la calidad del video para grabar y para reproducir, qué funciones trae, si tiene garantía, el cristal de la pantalla, de qué características es, qué calidad tiene, etc. Pero también podríamos hablar de una persona, describir las características que tiene una determinada persona. Por ejemplo, ustedes ahorita ya han interactuado entre ustedes, pero todavía no se conocen físicamente. ¿Pudieran tener idea de algunas de las características de cada uno de ustedes? Pues yo creo que va a ser algo muy interesante el primer día que regresemos a clase, después de esta larga cuarentena, que de cuarentena solamente tiene el nombre. Y va a ser algo muy gracioso porque se van a conocer sin conocerse. Y quizá eso es algo que vamos a poder ver, que a partir de ciertas características podrían identificar ustedes a sus compañeros o dar detalles sobre sus compañeros. Por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿y cómo es? ¿O dónde está Adriana? Ah, pues mira, está ella, es esa niña de cabello rizado, así ya sabe. Es decir, dar características. Y lo mismo puede suceder con lugares, con cosas, animales, en fin. La forma del discurso está relacionada con la intención comunicativa. Y aquí es donde vamos a ligar lo que vimos la clase pasada con las formas de discurso que estamos viendo hoy. Vamos a recordar los 5 tipos de intención comunicativa que vimos la clase pasada. La referencial o informativa, donde lo que pretendemos es transmitir una información. La conativa o apelativa, cuando el propósito es convencer al otro. La función fática o precomunicativa, donde lo único que queremos es verificar que el canal a partir del cual vamos a enviar nuestro mensaje esté disponible y por lo tanto la comunicación
sea posible para ahora sí empezar a comunicarnos. La función emotiva o expresiva, justamente lo que busca es expresar estados de ánimo, sentimientos, deseos, opiniones, formas de pensar. Y la función poética o estética, donde intentamos matizar de una manera estética lo que decimos. ¿Ok? ¿Cómo está conectado el discurso o la forma de discurso con la intención comunicativa? ¿Ok? Cuando nosotros, nuestro propósito al comunicarnos es transmitir información, vamos a utilizar la exposición. Pero también nos podemos valer de la descripción. En la exposición vamos a explicar y en la descripción vamos a decir cómo es. Y generalmente la exposición va ligada a la descripción. Se complementan, digamos que son complementarios. Para poder explicar algo, la mayoría de las veces tenemos que decir cómo es. Cuando nuestro propósito es convencer al otro y estamos utilizando la función conativa o apelativa, nos vamos a valer de la argumentación. Decíamos que argumentar es dar razones de peso para convencer al otro. Ejemplo, cuando ustedes quieren ir a una fiesta, pero no salieron muy bien en calificaciones o no se han portado del todo bien, pues entonces les van a decir que no hay permiso para ir a la fiesta. Pero como ustedes tienen muchas ganas de ir, empieza la argumentación. Les da razones para convencer a su mamá de que los deje ir a la fiesta. Pero recuerden, argumentar es dar razones de peso. Porque, por ejemplo, sus razones para convencer a la mamá de que los deje ir a la fiesta es el típico, van a ir todos. Que ni es un argumento, ni es cierto. Ok, entonces es dar razones para convencer o para demostrar. Y aquí quiero que volvamos a las imágenes, vean las imágenes, vamos a retroceder. En la primera imagen, la de los dos muñequitos que aparecen allí, están en una especie de debate. En un debate justamente lo que se comparten son posturas, son formas de pensar, y cada uno de estas personas, de estos emisores, pretenden convencer a la audiencia de que su postura es la mejor. ¿Sí? Entonces están intentando convencer. Ahora vean la imagen de ese par de esposos, gallo y gallina, ¿sí? Que tuvieron a sus pollitos, acaban de tener a sus pollitos. Pero si se fijan, el gallo le está preguntando o le está reclamando a la gallina sobre un pollito en particular. Un pollito que salió negrito cuando ninguna de las características, ni de papá ni de mamá, es ese color. Y además que tiene pico de pato. ¿Sí? O sea, está dudando de la paternidad de ese patito. Pollito, perdón. Pollito con cara de pato. Ok, entonces, la gallina tendría que dar razones de peso para convencerlo de que efectivamente ese pollito, entre comillas, es de él, que no le fue infiel, vaya.
Ok, entonces estas razones para convencer o para demostrar. Cuando el propósito es expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, etcétera, nos vamos a valer de la narración. Recuerden, narrar es contar algo. Y para narrar nos vamos a apoyar en la descripción y en el diálogo. ¿De acuerdo? La descripción es describir con palabras algo. Es como formar una foto con palabras. Para que el otro se forme una imagen mental de ese objeto, persona, lugar, animal, cosa que se esté describiendo. Y el diálogo donde lo que hacemos es, perdón, es reproducir literalmente la conversación entre dos o más hablantes. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa propiamente es la narración. De los modelos textuales que acabamos de mencionar, nos vamos a centrar en este momento en la narración. Y aquí es donde ligamos el relato. Relatar es contar algo. Y contar algo es narrar. Por lo tanto, el relato sería una forma de narración que tiene una pequeña pero gran característica. Debe ser breve. Y puede crearse y transmitirse ya sea de manera oral o de manera escrita. Es decir, podemos contar un relato platicándole de viva voz a otra persona o escribiéndolo. ¿Qué tiene que considerar esta narración llamada relato para poderse considerar como tal? Debe considerar los personajes. ¿Qué personajes están implícitos en esa historia que yo voy a contar? Los detalles de los personajes. Y cuando hablamos de detalles vamos a hablar de características. Pero pueden ser detalles no solo o características no solo de los personajes, sino también de los lugares donde se está desarrollando la historia. Va a considerar también el relato los momentos más importantes de la historia. Y otra gran característica, el tiempo verbal que va a manejar es el pasado. ¿Por qué el pasado? Porque resulta más fácil hilar de manera cronológica justamente estos momentos de los que estábamos hablando que tiene que considerar el relato. Entonces tiene que estar escrito en pasado. Y recuerden, no vamos a reproducir toda la historia como tal. Vamos a sintetizar, a contar lo más importante de. Su fuente pueden ser dos. Puede ser la ficción, es decir, una historia que en realidad no existe, es producto de la imaginación de una persona, como sucede en los cuentos, en las novelas. Pero también puede ser la realidad. Como por ejemplo, las notas que salen en los periódicos o los noticieros en la televisión. Vean cómo estamos mezclando oral y escrito. Ambos parten de la realidad y se consideran relatos, ¿sí? Formas de narración. Ahora vamos a ver la estructura. Como toda narración, porque el relato, vamos a ver más adelante, es una de las muchas formas de narración que vamos a encontrar, pero no es la única. Ok.
Entonces, al ser un tipo de narración, se apega a la estructura de estas. Y esta estructura considera tres elementos: una situación inicial, un desarrollo y un final. La situación inicial. Lo que vamos a hacer es ubicar la historia en tiempo y espacio. Es decir, ahí es donde situamos a nuestro receptor en el lugar donde se desarrolla la historia, el momento específico y los personajes que van a intervenir. Lo estamos situando para comenzar la historia, para comenzar a narrar la historia. Después vendría el desarrollo, que como su nombre lo indica, es justamente la exposición de toda la historia en sí, donde vendría el contar los momentos más importantes de la historia. Y aquí me recordó un poquito, tenía un amigo que le encantaba contar películas. Decía él, películas que le habían parecido buenísimas, pero yo le hacía mucha burla, me reía, porque le decía que su narración, y estoy hablando entrecomillado, realmente era más larga que la película, porque al contarme de qué trataba la película, yo creo que era más tiempo que lo que me hubiera llevado a verla. ¿Sí? Se tardaba 2 horas en platicarme la historia, de qué trataba la película, en contarme su síntesis. Entonces, no, tiene que ser breve. ¿Vale? Nos vamos a ir justamente a los momentos más significativos de la historia. No vamos a contar todo como tal, ni dar todos los detalles, únicamente lo más significativo. Y por último, tenemos el desenlace, que no es otra cosa que el final de la historia. Decir cómo termina. ¿Sí? Y estos son los tres elementos estructurales que tiene el relato por ser una narración. Otro tipo de narración podría ser un cuento, una fábula, un mito, etcétera, y todos compartirían la misma estructura porque son narraciones. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer en Schoology es justamente escuchar una historia. A mí me gusta mucho en particular, por eso se las quise compartir. Y lo que van a hacer ustedes es relatarme, contarme lo más importante de esa historia que escuchar. ¿De acuerdo? Y es la única actividad que vamos a realizar en esta semana. Y recuerden que ya está próximo el final de este segundo parcial. Yo creo que si acaso, no sé, estoy pensando en si concluyéramos el segundo parcial con esta actividad o todavía tuviéramos otra semana. Lo voy a pensar todavía por los tiempos. ¿De acuerdo? Ok, pues es todo por hoy. Recuerden que terminando la clase hay que ir a llenar su control de asistencia. ¿De acuerdo? No importa tanto, se los puse como actividad en claro, pero en realidad, si no les marco como entregada, no importa, no se preocupen, ¿eh? Porque hay algunos de ustedes que me han dicho que no les marca como entregada la actividad. Entonces, no importa, con que respondan, a mí me llegan las respuestas. Entonces, no se preocupen de eso.
si les aparece como entregada o no entregada en Classroom. Eso es lo de menos. Yo nada más quiero que respondan el cuestionario y para mí con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Ok, pues es todo por hoy. Recuerden que tenemos hasta el día viernes para poder entregar esta actividad, viernes de la próxima semana. ¿Ok? Bueno, es todo por hoy. Gusten saludarlos y nos vemos para aclaraciones en la próxima clase. Cuídense mucho. Adiós.